Hola amigos, bienvenidos al canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas. Quédate a ver este video que es muy importante, es un repaso rápido para actualizarte acerca de las neumonías. Soy Eder Zamarrón y bienvenido. Es importante que conozcamos el tema de las neumonías, es algo muy común, es algo que tiene un impacto a nivel mundial. Eh, 3 a 8 de cada 1000 personas pueden llegar a presentar neumonías. Una porción importante, un 40% pueden requerir hospitalización y la mortalidad puede ser hasta el 10% dependiendo de la literatura. Una de las principales causas de mortalidad, por lo tanto, y se presenta de forma variable, desde algo localizado a nivel pulmonar, es decir, solamente la inflamación pulmonar, también puede causar un síndrome respiratorio o inclusive causar sepsis y aumentar paulatinamente con esto su mortalidad. ¿Qué es la neumonía? Es al final una infección aguda del parénquima pulmonar. Esto, cuando es neumonía adquirida en la comunidad, pues es adquirida fuera del hospital, que es a lo que nos vamos a enfocar más en esta sesión. Las demás definiciones también que debemos de conocer es que existen neumonías nosocomiales. La neumonía nosocomial puede ser adquirida en el hospital cuando se tiene más de 48 horas de ingreso, o también la neumonía asociada al ventilador, que es cuando se tiene más de 48 horas en intubación y pues muchas de las veces, casi todas, debería estar bajo ventilación mecánica. La definición que también se ha descrito es una neumonía asociada a la atención médica. Sin embargo, ha caído en los últimos años en desuso debido a que este concepto, este término, esta definición hacía que usáramos antibiótico-terapia de más espectro o con mayor potencia, y eso podría llegar a causar un aumento en la resistencia antimicrobiana. Por lo tanto, se ha quitado paulatinamente este término y se da un manejo a estos pacientes que están ya sea en sala de hemodiálisis, en algunas otras situaciones como, por ejemplo, asilo de ancianos que existen, enfermería o profesionales atendiéndolos, etcétera, se le ha quitado esta definición debido a que el manejo debería ser igual a la neumonía adquirida en la comunidad. Los factores de riesgo que tenemos es que sea pacientes con más de 65 años de edad, que tenga comorbilidades crónicas como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca, evento vascular cerebral, asma, bronquiectasias, etcétera. El antecedente reciente de una infección respiratoria viral, tabaquismo, el alcohol, uso de opioides, etcétera. También lugares de aglomeración, cárceles, asilos, etcétera, el uso de drogas inhaladas, tabaquismo, como comentábamos, entre otras. ¿Por qué? Porque al final estos factores, como pacientes que tengan alcoholismo, que tengan evento vascular cerebral, pierden el reflejo de protección y causa aspiraciones o microaspiraciones que predisponen a neumonías, y todo lo que sea inhalado, que tenga humo, que paralice los cilios, entonces también favorecerá a las neumonías. Una variedad importante de neumonías, de bacterias causan la neumonía. Lo más típico y lo más común que nos pueden preguntar o debemos de saber es el Streptococo pneumoniae o el neumococo, lo cual es la causa más común de neumonía. Sin embargo, en los últimos años ha venido a tener una disminución en su incidencia debido a la vacunación con la vacuna contra el neumococo. Existen algunas otras, como todas o muchas de las que se están describiendo en esta lista, que debemos de tener en cuenta como una bacterias típicas causante de la neumonía. Hemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, estafilococo dorado, Streptococcus del grupo A, bacterias anaerobias, que esto es más gram, gram negativas, muchas de las veces en pacientes que presenten eh, microaspiraciones
como también algunas situaciones de pacientes que no tengan la protección de la vía aérea, como se había comentado. Y lo que son la etiología de bacterias o microorganismos atípicos es como, por ejemplo, Legionella, Mycoplasma, clamidia, neumonio o citasi, etcétera. ¿Por qué? Porque son microorganismos que son intracelulares y que los antibioticoterapias dirigidas de forma tradicional, como todos los betalactámicos, penicilinas, etcétera, no van a tener un efecto apropiado. A eso se le llama bacterias atípicas. Otras etiologías pueden ser también virales. Actualmente la influenza, cualquier tipo de influenza o parainfluenza, en pacientes inmunodeprimidos, el virus incital respiratorio, etcétera, o pues actualmente la pandemia en el 2020 que existe de el coronavirus, el SARS-CoV-2 que causa COVID-19, también es otra causa importante de neumonías. Hay que tener siempre mucha precaución y conocer mucho la zona en donde estemos, debido a que la resistencia bacteriana va a ser eh, eh, sui generis o va a ser muy peculiar acorde a las diferentes áreas o poblaciones donde nos encontremos. ¿Qué es al final de cuentas la patogénesis? ¿Cómo ocurre? Al final existe la transmisión por gotitas de flujo o gotitas de saliva que vienen a las vías respiratorias. Estas bacterias, virus, etcétera, y van hacia las vías respiratorias superiores y van a migrar hacia las vías respiratorias inferiores, causando un proceso inflamatorio estandarizado. ¿Qué se ha encontrado últimamente? Que existe una disbiosis alveolar. ¿Qué es esto? Es la pérdida de la regulación entre las bacterias propias de las vías respiratorias, que antes se creía que no existían en estas, ahora se sabe que existen, y que la pérdida de el equilibrio entre las patógenas y las propias de las vías respiratorias es lo que causa al final de cuentas la inflamación del parénquima pulmonar. El cuadro clínico clásico de una neumonía asociada, una neumonía adquirida en la comunidad, es tos, ya sea seca inicialmente y luego una tos húmeda o con expectoración, disnea y el del dolor pleurítico. También puede presentar fiebre o escalofríos, clásicamente leucocitosis con neutrofilia y ataque al estado general como astenia, adinamia, etcétera. Clásicamente, cuando este cuadro clínico clásico se agrega taquimnea, hipoxemia y o hipotensión, estamos hablando de gravedad. Y muchas de las veces estos pacientes son los que terminarán requiriendo algún apoyo orgánico, ya sea de ventilación mecánica o de vasopresores, y pues estos pacientes requerirán cuidados intensivos. A la exploración física es muy importante dirigirla buscando un síndrome de condensación. ¿Qué va a suceder en la inspección? Pues la movilidad y el volumen torácico, es decir, la ampliación va a estar limitada en donde se encuentre la inflamación pulmonar en este caso. Poniendo un ejemplo, en el lóbulo inferior derecho, existe una consolidación, ¿de acuerdo? Que va a comenzar a dar a la inspección una disminución en la movilidad, en este caso hacia lo que es basal derecho. La palpación, es decir, tocar el tórax del paciente, ya sea por la parte anterior o posterior, y decirle que diga 1, que diga 33, y percibir esas vibraciones vocales van a estar aumentadas. ¿Por qué? Porque están llenas esos alvéolos de ese exudado que se formó por el proceso inflamatorio y que al final de cuentas es líquido exudativo que va a favorecer la transmisión del sonido. Es muy importante integrar esto. A la percusión, pues ya sabemos que cuando realizamos la maniobra va a haber mate o submate en la parte afectada. En este ejemplo es una neumonía basal derecho, que es muy, muy común. También los ruidos respiratorios, que al final de cuentas es la auscultación, es igual percibir el fenómeno de sonido, pues van a estar aumentados esos ruidos respiratorios, pedir al paciente igual que diga 33 o 1, pero ahora con el estetoscopio
y aparte vamos a percibir esos estertores crepitantes que hablan ya del edema a nivel del alveolo. En la radiografía, que es la imagen, el estudio de imagen típico para complementar el diagnóstico, pues vamos a ver un infiltrado radiopaco, en este caso basal derecho, del lóbulo basal derecho, el lóbulo inferior derecho, que te hablaría al final de cuentas de una ocupación de líquido. Esa imagen blanca dentro de lo negro de los pulmones, pues te está hablando de el proceso neumónico, es decir, una imagen radio opaca. La insonación pulmonar es otra herramienta muy importante que se puede hacer rápidamente y a la cabecera del paciente. Tiene una buena sensibilidad y especificidad para diagnosticar la neumonía y te habla al final de cuentas con el entorno clínico que vimos, pues encontramos este patrón A, este patrón B, perdón, donde te habla de unas líneas B que nacen de la pleura, te están hablando de inflamación del intersticio y del alveolo, inflamación intraalveolar, edema tipo exudativo. También podemos encontrar una consolidación pulmonar, este patrón de tisularización o le llaman hepatización, semeja visualmente una imagen de una hepatización, una consolidación a la insonación. Aquí tenemos el diafragma, aquí tenemos ya sea hígado o vaso, depende el pulmón que estemos insonando, y podemos ver entonces la consolidación pulmonar como tal. También podemos, sobre todo en las partes más superiores, más anteroapicales, encontrar luego el signo de dientes de sierra o de desgarro pulmonar, que también nos estará hablando al final de cuentas de una consolidación pulmonar. Eh, lo que le llamamos una neumonía típica, eh, más que por un cuadro, pues el cuadro puede ser un cuadro típico de una neumonía, pero la neumonía en la radiografía se puede ser típica cuando es pues básicamente unilateral, o atípica cuando existe una afección bilateral. Lo típico, la más común, ya lo sabemos que es una neumonía por un neumococo. En este caso, en el lóbulo inferior izquierdo hay un infiltrado, una imagen radiopaca, que va a ser esa inflamación pulmonar, esos infiltrados, esa formación luego de broncograma aéreo, pues se estaría hablando al final de la consolidación. Como les comento, puede ser una neumonía atípica que se refiere a su presentación. En este caso, vean, es un ejemplo de un paciente con una micoplasma pneumoniae, un paciente joven, el cual tiene unos infiltrados bilaterales difusos como en vidrio esmerilado, ¿de acuerdo? También te habla de un paciente con una neumonía atípica. En la tomografía también podríamos llegar a corroborar esos infiltrados bilaterales, unas imágenes nodulares, ¿de acuerdo? Zonas de consolidación, zonas, también hay inflamación o una cisuritis, etcétera. Todos esos procesos inflamatorios bilaterales, diseminados, intersticiales, te habla de neumonías atípicas. Aquí está otra, por neumocistis jerovechi, que es en el contexto de un paciente con VIH en este caso. Veamos cómo igualmente tiene más marcados esos infiltrados bilaterales y es evolutivo aquí donde apenas comienza la consolidación, y acá en este lado, en su lado derecho de la pantalla, ya está más consolidado esa neumonía. Entonces, también puede haber complicaciones de las neumonías típicas, como la del neumococo, donde vemos cómo hay un absceso pulmonar aquí marcado. Esa imagen, ese nivel hidroaéreo clásico de un absceso pulmonar, complicación de una neumonía por neumococo. Aquí mismo en el canal pueden ir a buscar absceso pulmonar para que vean la revisión completa de esto. Acá en la otra imagen hay un empiema, al final de cuentas un derrame paraneumónico que se complica más y que causa un empiema, también puede ser una complicación de esto. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa y recordar que si tenemos clínica sugestiva
como lo hemos mencionado, más un estudio de imagen, ya sea radiografía, que es lo más clásico, un ultrasonido o una tomografía, entonces estamos automáticamente diagnosticando una neumonía adquirida en la comunidad y debemos de estratificar su gravedad e iniciar tratamiento de forma rápida, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a clasificar la gravedad de esta neumonía? Hay básicamente, hay varias escalas, pero dos son las más usadas. Lo que es el índice de severidad de neumonía, por sus siglas en inglés, la cual te ofrece a que selecciones datos como el género, factores demográficos, que incluye la edad, o si es residente de un hogar o un asilo de ancianos, todas las enfermedades comórbidas o todas las comorbilidades, los resultados del examen físico, que destaca que si tiene alteración del estado de alerta, si tiene una taquipnea, si está hipotenso, hipotermia, fiebre, la frecuencia cardíaca o el pulso, todo esto te da, entre más hallazgos, más puntaje. Los hallazgos de laboratorio, que incluye el pH, nitrógeno, sodio, glucosa, hematócrito, PO2, derrames pleurales, etcétera. Todo esto va sumando puntos. Entre más puntos, más gravedad. La clase 1 es cuando es un paciente menos de 52 años y que no tiene comorbilidades y que tiene la clínica y el hallazgo de imagen, ¿de acuerdo? Pues y ya después pues le vamos sumando los puntos acorde a los hallazgos, teniendo en cuenta que a partir de una clase 3 la mortalidad de estos pacientes comienza a aumentar importantemente y requerirán un manejo de preferencia hospitalario. Esta es la famosa escala de PSI, el índice de severidad de la neumonía. Tenemos algunas otras más sencillas que son más aplicables tal vez en los servicios de urgencias o de forma inicial, que es el CURP 65, que es confusión, la urea más de 20, la respiración más de 30, la presión arterial menos de 60-90 y que tenga más de 65 años. Cuando es en prehospital o de primer contacto que no tengamos laboratorios todavía, pues podemos usar el CRB65, que es solamente quitar el urea. Si un paciente tiene confusión, respira rápido, hipotensión y tiene más de 65, pues al final de cuentas da lo mismo. O si cumple con los puntajes con lo otro, aunque no tengamos la urea, pues debemos de tomar decisiones, como por ejemplo, tratamiento ambulatorio, cuando tiene un puntaje de 0,1 de CURP 65, y la mortalidad es baja. Cuando es un curso 65.2, la mortalidad aumenta y hay que considerar una hospitalización corta y después, si la clínica del paciente y las condiciones son adecuadas, pues se puede egresar con manejo ambulatorio. Y ya cuando es un curso 65.3, 4 o 5, pues necesitarán hospitalización. El 3-4, pues en piso, como tal, después de una estabilización inicial en urgencias, o cuando tiene 5, pues ya hay que considerar ingreso en la UCI. ¿Qué pruebas se van a hacer? Cuando es una neumonía leve, no se recomienda que se hagan más estudios. Con el manejo dirigido que vamos a ver a continuación será más que suficiente. Pero cuando va a haber un paciente que requiere hospitalizarse porque tiene una gravedad mayor, entonces sería conveniente tomar hemocultivos. Pero cuando sea factible, una tinción de Gram de esputo y un cultivo también de expectoración sería algo rápido, algo adecuado y algo de donde se está teniendo la fuente infecciosa, ¿de acuerdo? También se puede hacer un antígeno urinario para el neumococo, una PCR en tiempo real, una reacción en cadena de polimerasa para legionela o antígeno urinario para legionela o PCR para virus, para, por ejemplo, para influenza, SARS-CoV-2, etcétera, ¿de acuerdo? Y hay una que es una PCR multiplex o en tiempo real, que es virus, bacterias y hongos, que también se puede realizar en algunos laboratorios. Ahora bien, siempre es importante de identificar que tiene un cuadro clínico. La imagen que nos da ya el diagnóstico de neumonía, ya sea típica o atípica. Estadificar la gravedad que está teniendo mi paciente, dónde voy a llegar a manejarlo. Y obviamente cuando se hospitalice, pues hacer algún estudio como un tinción de Gram
o también, y un cultivo de esputo, de esputo o de secreción. Y cuando esté en estado de choque, pues el hemocultivo puede ser una buena opción. Cuando se decide por la gravedad que va a ser un manejo ambulatorio y no tiene comorbilidades, la amoxicilina o la doxiciclina es una muy buena opción a la dosis o la posología que se menciona. Cuando existe comorbilidades, como lo es una falla cardíaca, problemas pulmonares, renales, hepáticos, diabéticos, uso de alcohol, neoplasias o que tiene ausencia de vaso, entonces debemos de usar el esquema de amoxicilina con ácido clavulánico. También otra opción es amoxicilina con ácido clavulánico más la acitromicina, ¿de acuerdo? O una monoterapia con levofloxacino. Doy esas opciones a que también aquí vienen algunas otras opciones para los que estén, para los cuando haya disponibilidad de alguna cefalosporina. Pero amoxicilina con ácido clavulánico más acitromicina es una buena opción, o la levofloxacino en estas presentaciones vía oral porque el manejo será ambulatorio. Un régimen alternativo, sobre todo cuando hay, en este caso hay resistencia o alergia más bien a la penicilina y que no tenga comorbilidades, lo que es la acitromicina o la claritromicina, o sea, una monoterapia con este macrólido, pues será una muy buena opción. Igual van a ser vía oral. Cuando existen comorbilidades, el moxifloxacino en monodosis, en monoterapia, es una buena opción, ¿de acuerdo? O la mezcla de amoxicilina más doxiciclina también es una buena opción. Ahí tenemos varias alternativas para poder manejar ambulatorio a nuestros pacientes acorde a si tienen o no comorbilidades. Ahora bien, es importante que también recordemos que podemos ya necesitar una hospitalización. Cuando se trate de una neumonía grave, ya sea por PCI o por CURB 65, pues debemos de usar la mezcla de un betalactámico más un macrólido o un betalactámico más una quinolona respiratoria. De forma inicial, esto sería un abordaje bastante adecuado. ¿De acuerdo? En este caso, pues también puede ser la ceftriaxona más la citromicina o lo que es la levofloxacina, pero cuando no exista un criterio de severidad o que necesite hospitalización o en una unidad de terapia intensiva, ¿de acuerdo? Recordemos que los corticosteroides no deben de ser utilizados de forma rutinaria a menos que exista alguna indicación como en el contexto de un paciente con broncoespasmo. Entonces sería algunas indicaciones entre algunas otras como un choque séptico refractario, etcétera. Y otro método alternativo podría ser la ceftriaxona más la doxiciclina, ¿de acuerdo? Moxifloxacino, gatifloxacino, la ampicilina con sulbactam a esta dosis, más acitromicina o doxiciclina sería otro régimen alternativo. Este tratamiento está sacado directamente de las guías para antimicrobianas que se denominan Sanford, las guías Sanford, ahí pueden consultarlas sin ningún problema. La duración de las terapias se han acortado mucho y en promedio podría considerarse 5 a 7 días de tratamiento como una buena opción. O inclusive hay quienes podrían llegar a usar inclusive ciclos más cortos cuando se utiliza la procalcitonina como un marcador guía para cuando se negativice completamente o tener las cifras, dosis a mediciones muy bajas de procalcitonina, pues se podría llegar a suspender el antibiótico terapia, ¿de acuerdo? Entonces es muy, muy importante. Cuando se sospecha, esto es ya más cuando se tiene ya un hallazgo por cultivo, ya se tiene aislado la bacteria, en este caso un estafilococo aureus, y que sea meticilino resistente, es decir, que sea resistente a la dicloxacilina aquí en México, pues
se puede considerar la vancomicina o el linezolid como una opción, ¿de acuerdo? Si cuando se sospecha de una pseudomona o se aísla de una pseudomona aeruginosa, entonces podríamos utilizar piptazo, piperacilina con tazobactam o meropenem, también otra opción, o algunas otras cefalosporinas. Entonces, si se dan cuenta, hay una variedad importante de antibióticos, debemos de tener en mente el esquema que vamos a utilizar acorde a la situación ambulatoria o hospitalaria y aparte si tiene o no comorbilidades mi paciente. Pero no solamente es el antibiótico, que es lo fundamental, iniciarlo adecuadamente. Darle un manejo integral de la neumonía, como es el manejo de la fiebre, el manejo del dolor, el apoyo de oxigenoterapia, el apoyo del estado de choque, porque va a requerir a algunos pacientes un apoyo vasopresor, un apoyo de ventilación mecánica, alto flujo, ventilación mecánica invasiva, ventilación mecánica no invasiva, etcétera. Entonces, siempre es el contexto de las complicaciones de gravedad que esté presentando este paciente, pero dirigido como tal a la infección pulmonar, pues será los antibióticos que hemos mencionado y el abordaje que hemos también descrito. Entonces, no se olviden llevar siempre de forma ordenada la identificación del paciente que puede llegar a tener neumonía, su diagnóstico como tal, y tratar de tener una muestra para aislar a la gente cuando sobre todo sea algo hospitalario y entonces darle una terapia antimicrobiana, en este caso antibiótico terapia dirigida. Me enfoqué más en la neumonía adquirida en la comunidad y en su momento podremos hablar acerca de las neumonías asociadas a ventilación, las neumonías hospitalarias, neumonías virales como la de SARS-CoV-2, entre algunas otras cosas. Espero que este video les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios aquí en la caja de comentarios como tal y pues decirnos qué tema les gustaría. Vamos a estar abordando diferentes temas. No olviden suscribirse al canal de entrenamiento en áreas críticas y invitar a sus amigos y enemigos a que vean este tipo de videos. Soy el doctor Zamarrón y les mando un gran saludote a todos los que están.